al Creador y al Dueño de todas las cosas, ¿verdad? Únase conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de la vida, por el permitirnos estar aquí, Señor, comparado con otros que hoy no pudieron abrir sus ojos a la luz del día, ni a la gloriosa luz de la vida. Gracias, Señor, por la facultad que nos da de tener un intelecto que pueda ser fecundado a través de la sabiduría, el conocimiento y la experiencia. Hoy, Señor, te damos gracias por UFCA y sus dirigentes, por la familia Lexan, Señor, que nos permiten la oportunidad de tener esta reunión donde también podremos adquirir un poco más de conocimiento. Bendice, por favor, a cada persona presente, a nuestras familias y a nuestros amigos. Bendice, por favor, al disertador. Señor, y bendice siempre a nuestro Partido Humanista Cristiano de Guatemala. En el nombre de Jesús te lo rogamos y todos dicen conmigo, amén. Muchísimas gracias por ese mensaje especial, ¿verdad? Nos vamos a quedar de pie porque vamos a entonar nuestro himno nacional.
Vamos a darle un gran aplauso a nuestro himno nacional, uno de los himnos más bellos del mundo. Y ahora vamos a dejarle el espacio a nuestro secretario general, licenciado Rudy Olexan Mérida, porque será él quien dé las palabras de bienvenida y, lógicamente, un anuncio especial. Buenos días, distinguidas y distinguidos humanistas. Bienvenidos a una actividad más de estos miércoles cívicos que ya estamos realizando. Yo creo que le queda bien el miércoles cívico. Siempre nos enchinamos cuando oímos el himno nacional. Brevemente contarles que estamos en pleno proceso de asambleas y es muy emocionante que en cada municipio del país haya una bandera del partido, haya un símbolo. Entonces el partido está creciendo, gracias a Dios, fuertemente. Y hoy, no quiero quitarle mucho tiempo a nuestro conferenciante, les he venido hablando de que estamos esperando el himno del partido y hoy lo vamos a escuchar por primera vez. Hoy vamos a oír por primera vez el himno y queremos que en cada actividad que haga el partido y en cada municipio, en cada órgano del partido, cada organización, pues podamos tener ese himno. Así que damos paso para que lo podamos escuchar. Azul y blanco los colores humanistas de Guatemala y no es casualidad. Y la cruz blanca símbolo de mis amores y por la patria tenemos que trabajar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Soy humanista, cristiano es lo que soy, ni de la izquierda y menos de la derecha. Ideología que piensa en el ser humano, cerca con Dios vamos a gobernar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Nuestro principio, la dignidad humana, con energía defendemos libertad. Y como humanos también la propiedad, el bien común y la solidaridad. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. La delincuencia es un problema que los gobiernos no han podido resolver. Sin seguridad no hay inversión y no hay trabajo. Mi candidato sí lo sabe manejar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. En las urnas ya estamos pensando, al candidato ya estamos preparando, y el que llegue sea de nuestro barrio, que él trabaje y cambie la nación. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido
afíliate, prepárate a ganar. Esperamos que estén con nosotros en la contienda que vamos a comenzar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Y a mi familia que comparte nuestro ideal. Y a mi familia que comparte nuestro ideal. Como pueden ver en el programa que tienen en su poder, la letra es escrita por el secretario general del partido, el licenciado Ruido Alexa Mérida. Y yo creo que sí se merece otro aplauso, de verdad. Una linda canción, una bella letra que realmente evidencia lo que nosotros en el partido sentimos. Y los invitamos a que compartan con nosotros siempre, cada miércoles, esta canción, y si se la pueden llevar después en un CD, con mucho gusto se la damos. Con el módico precio de 100 quetzales cada disco, ¿verdad? Es mentira. Bien, hubo un error de tecleo en el programa y no es la conferencia de ley de competencia, sino ley de presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Ese es el nombre de la conferencia que nos viene a dar hoy nuestro invitado, experto en economía, Luis Pablo San José. Vamos a darle entonces el espacio. No vamos a decir de nuevo su hoja de vida porque ya lo conocemos, ya ha estado con nosotros, y eso porque es parte de, como decía el licenciado Ruido Alexa Mérida, el civismo que queremos transmitir a través de estos miércoles en que aportamos un poquito más de conocimiento de lo que sucede en el país. Licenciado San José, bienvenido. Ok, muy buenos días a todas y todos los aquí presentes. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Para darles más o menos una idea, lo que quiero abarcar el día de hoy es un poco los conceptos que tienen que ver con su formulación, todo lo que tiene que ver también con qué es lo que influye, cómo se maneja, cómo se aprueba y todo lo demás, y un poco de las generalidades para lo que viene el año 2022, que es el que se está ahorita trabajando, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver, aquí está, como les digo, un sumario de los temas. Los principales indicadores fiscales son importantes para poder tomar decisiones al momento de plantear un presupuesto. El contexto económico, que es necesario tenerlo en cuenta para poder identificar cómo va a estar manejándose, ¿no?, de ahora en adelante la situación económica de Guatemala, y también eso influye en el presupuesto. La estructura del mismo, que lo vamos a revisar, lo que se planteó inicialmente por parte del organismo ejecutivo, y el comportamiento del gasto público, y un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si quieren, empezamos definiendo qué es el presupuesto. El presupuesto es una previsión de los gastos e ingresos del Estado para un ejercicio económico por un tiempo determinado, por lo general es un año. Este ciclo queda en un documento que se presenta al Congreso para que sea tramitado como una ley. Eso es a nivel general. Estamos hablando de que en todos los países del mundo, con base a lo que tengan en las necesidades que se tengan que cumplir y todo lo demás, se presenta un proyecto, ¿no?, donde dice cuánto es lo que se necesita para operar durante el año, qué es lo que hace falta, cómo se van a manejar esos ingresos, ¿no? Y se presenta al Congreso, al Senado, al Parlamento, a todo lo demás, para poder ser aprobado y comenzar a operar en el año siguiente. Entonces, ¿qué influye en su formulación? Aquí tenemos varias cosas. Primera, planificación gubernamental. En este caso, en el caso específico de Guatemala, lo vemos por medio de la entidad CGPLAN, que es una de las que va manejando cómo se van realizando, qué es lo que hay que ir haciendo, qué es lo que hay que tomar en cuenta, cuánto tiempo va a tardar, cómo se lleva y todo lo demás, pero eso es a nivel general. Tiene que existir una planificación para poder ejecutar esos gastos. Aportes constitucionales, en el caso de Guatemala sabemos que hay varias restricciones que se tienen que ir dando, aportes por ejemplo a la San Carlos que se le da el 5%, igual que al OJ,
También tenemos el aporte al deporte federado y todo lo demás. Esos son aportes que se van desde esa parte. Luego tenemos la ejecución presupuestaria. Para el caso específico de Guatemala, lo que tiene que ver es, con base a cómo se comportó el año anterior algún ministerio, alguna secretaría o algo, con eso se le puede otorgar más o menos financiamiento. Luego tenemos los talleres de presupuesto abierto, que son las actividades que realiza principalmente el Ministerio de Finanzas Públicas acá en Guatemala, donde varias personas pueden participar, dar su opinión y ahí mismo se puede ir pues sugiriendo algún rubro en el que haya que ir agregándole. Algún eje específico de campaña. ¿Qué me refiero con esto? Cuando un candidato a presidente o candidata plantea alguna campaña, ¿no?, y va a tratar de ver algún tema específico, puede dar ese tipo de movimientos, ¿no?, ese tipo de centrarse en un punto específico que está dentro de su campaña, y eso puede modificar el presupuesto sin ningún problema, siempre y cuando no se deje de hacer lo que ya está planteado. Y luego tenemos alguna emergencia, alguna demanda social o alguna eventualidad no planificada, como es en este caso el tema de la pandemia. Sabemos que hay que estar dictando y dando algunos fondos adicionales para la compra de vacunas, para la atención a los hospitales y todo lo demás, entonces eso tiene que estar planificado en alguno de los presupuestos, ¿no?, de los proyectos. Y nuevamente alguna emergencia, como les digo, algún desastre o algo que vaya dándose durante el año anterior para poderlo aplicar al siguiente. ¿Cómo se aprueba? Aquí tenemos un poco una forma muy resumida, la ley orgánica del presupuesto. Por lo general se da un tiempo de planificación que es entre febrero y abril. Se da entre SG Plan, también existe un viceministerio, el Ministerio de Finanzas, donde se trata solamente los temas presupuestarios, y se da durante las fechas de febrero y abril, donde empiezan los ministerios también a revisar qué es lo que van requiriendo, cómo estuvo el año anterior, cómo se manejó la ejecución, que era lo que les mencionaba también, y son cosas muy importantes, y durante esas fechas se va dando las necesidades que va cada uno presentando para poderlo tomar a consideración. Luego tenemos la fecha de formulación, es donde se trabaja con toda la información que se ha dado. El Ministerio de Finanzas se encarga precisamente de ir manejando los montos, ir viendo a quién le agrega, a quién le quita, cuánto se va a necesitar. Estamos hablando en términos de impuestos, porque hay una estructura que se refiere a cómo se reciben los fondos para manejar el Estado. Y luego tenemos la presentación, que por ley es el 2 de septiembre. Y luego tenemos una discusión que se da por lo general en el Ministerio, en la Comisión de Finanzas Públicas, donde los diputados pues revisan, ¿no?, qué es lo que, si les parece bien el presupuesto, si hay algo que hay que modificar, si hay que agregarle, si quieren, no sé, cambiar algo más, si creen que es muy elevado y no se va a poder aprobar por algunos temas, ¿no?, si va a haber mucho endeudamiento o si los fondos públicos que se tienen actualmente van a dar para ese presupuesto. Y ahí se pueden dar modificaciones, se puede ir hablando y todo lo demás. Y luego tenemos como fecha de aprobación el 30 de noviembre, que es la fecha límite para poderlo aprobar. Si en algún caso no se aprueba o no se llega a ningún acuerdo, se continúa con el presupuesto del año pasado, que eso es algo que hemos estado viendo en los últimos 2 años, casi que. Claro, más adelante se pueden buscar ampliaciones. Y luego tenemos la etapa de ejecución, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que es donde se tienen que manejar todos los fondos. Por lo general, lo que les acabo de mencionar son los aspectos que se toman a consideración para formular, para aprobar y para ejecutar un presupuesto. Entonces, ahora vamos ya directamente a lo que se plantea para el año que viene. Y aquí tenemos un poco los indicadores fiscales, estos del año 2020, pero todavía continúan siendo válidos. Como podemos ver, tenemos una carga fiscal del 10%, la meta que se tiene por los acuerdos de paz es del 13%. Los ingresos de la administración central, cercanos a los 60 mil millones. Tenemos el gasto público a 96 mil millones. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder realizar este gasto, nosotros tuvimos que incurrir en deuda, porque no tenemos la cantidad suficiente en tema de los ingresos del gobierno central. Entonces aquí es donde ya se empiezan a ver esos desfases, que son los que tienen que discutirse en el Congreso, si se puede hacer más, si se puede llegar a más deuda, si se busca algún préstamo, si se sacan bonos y todo lo demás. Entonces aquí está relacionado. Luego tenemos el porcentaje de ejecución presupuestaria, 89.67%. Tenemos el porcentaje que se ha utilizado en gasto social, que son 42 mil millones, y el gasto social como porcentaje del PIB, un 7%. Luego tenemos el déficit fiscal, que son los impuestos que nos falta obtener para poder, digamos, de cierta forma financiar nuestro presupuesto. Un déficit fiscal del 4.9 es relativamente bajo en comparación con otros países, pero siempre es preocupante, ¿no?
Y la deuda pública que tenemos total, 189,000 millones. La deuda pública como porcentaje del PIB, 31.6. Aquí quiero aclarar que, nuevamente, como les digo, por lo general, este es un dato, digamos, relativamente positivo, porque hay países que tienen hasta un 300% de porcentaje de deuda pública del PIB. Por ejemplo, tenemos el caso de El Salvador, para no irnos tan lejos, que hoy ya llegan al 89% y puede que continúen de cierta forma endeudándose. Pero acá hay otra cosa, que es cuando comparamos la deuda pública con los ingresos tributarios. Si nosotros vemos, tenemos un 313% que representa la deuda pública sobre nuestros ingresos tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Se recuerdan que en la reunión pasada hablábamos de el tema de buscar herramientas para incrementar el cobro de los impuestos. Pues precisamente es por esto, porque tenemos una preocupación muy grande, ¿no? Que no vamos a tener los impuestos suficientes para poder solventar la deuda que tenemos actualmente. Entonces, por ahí van las herramientas que hay que ir viendo, ¿no? Ahora, con el contexto económico. ¿Qué quiero decir con el contexto económico? ¿Cómo va a manejarse la economía para el año que viene, para los años subsecuentes? Esto es muy importante, porque ahí podemos empezar a hacer las proyecciones para poder determinar si la actividad económica que tiene el país va a poder dar lo suficiente como para poder sostener un presupuesto de este tipo. Estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que para este año 2021 se tenía una previsión de un crecimiento mundial del 6%, que para el año siguiente va a ser del 4.9%. Este 6% va muy atado a cómo se vaya desempeñando la pandemia durante este año. Ya hay estimaciones de que puede que termine en 5, porque precisamente la variante Delta fue algo que surgió, ¿no? durante este año, y eso cambió todas las proyecciones. Estamos hablando de que hubo atrasos, al ser una variable más contagiosa. Les pongo un ejemplo. Pasó que en China, cuando existe algún contagio, ¿no? en alguno de los puertos, el puerto se cierra por completo. ¿Eso qué quiere decir? Que la actividad económica, al depender tanto de China, a nosotros nos va a venir a pegar en algún punto, porque esos atrasos cuestan dinero, ¿no? Estamos hablando de que se cierra un puerto por 15 días, que es lo que pasa con todas las mercancías, no vienen, y eso ya nos afecta a nuestras proyecciones, porque si había alguien que tenía algo en China, aquí ya no lo va a poder vender en tiempo, entonces ahí se empiezan a mover mal los inventarios y todo lo demás, y ahí afecta el tema de los impuestos. Entonces, esto está muy atado a la recuperación. Se plantea una recuperación en forma de una V. Después de una caída de la actividad económica iba a subir un montón. Luego vemos que comienza a estabilizarse para el año 2022 con un 4.9. Ese es el crecimiento promedio que se ha tenido en los últimos años del crecimiento mundial, entre el 4, inclusive entre el 3, cuando estuvimos dentro de estas como guerras comerciales. Las economías más avanzadas, estamos hablando de países más industrializados, 5.6 para este año, y para el año siguiente 4.4. Los mercados emergentes y economías en desarrollo, como es en el caso de Guatemala, 6.3% para este año. Nosotros se ha planteado que va a haber un crecimiento en un rango entre el 3 y el 5% por el parte del Banco de Guatemala, por distintos aspectos, ¿no? Desde el tema que tuvimos beneficio con las remesas para evitar que hubiera una caída tan abrupta. La recuperación de los mercados de las economías avanzadas también nos va a aportar en este crecimiento. Y para el año 2022 se espera un promedio de 5.2. Creería que Guatemala estaría un poco más abajo. Me imagino que van a plantear un escenario entre un 3 y un 4. Y luego tenemos las economías emergentes en desarrollo de Asia, 7.5, un 6.4. Precisamente por lo mismo, ¿no? La dependencia económica que existe de estos países los hace a ellos ser los que se reactiven más pronto por todo lo que fabrican, pero a la larga nos ponen un riesgo a nosotros en nuestras proyecciones, porque si hay algún problema allá, nos va a venir a pegar a todos acá de este lado. Luego tenemos los países europeos. Aquí dependemos mucho de ellos también, porque son los principales compradores que tiene Guatemala, ¿no? Está Estados Unidos, después va Centroamérica en general, y después ya va la Unión Europea. Entonces, en la medida que ellos se vayan recuperando, nosotros les vamos a poder vender más, les vamos a poder dar más servicios, y eso nos va a dar más ingresos, más impuestos, ¿no? Y eso permitiría evitar de cierta forma el endeudamiento que no queremos en temas de presupuestarios. Luego tenemos América Latina y el Caribe, como les decía, 3.2, entonces Guatemala va a estar entre un 3 y un 4. Y luego los países del Medio Oriente y África subsahariana, que realmente creo que las actividades económicas con ellos son muy, muy bajas. Luego, tenemos acá es el índice mensual de la actividad económica, se me fue el título, disculpen por eso.
Este es puramente para Guatemala. Lo que nos da esto es más o menos una idea de cómo se está comportando la economía en el corto plazo del país. Vemos que desde enero, que comenzó a caer la actividad durante el año 2020, todo esto relacionado al tema de la pandemia. Sabemos que aquí lo que afectó precisamente fueron los confinamientos, fue que estuvo todo cerrado, entonces habían empresas, por ponerles un ejemplo, el comercio es casi el 33% de la actividad productiva del país. Entonces, si no tenemos gente comerciando, si tenemos comercios cerrados, pues valga la redundancia, esa actividad económica no se va a poder dar. Y eso lo que nos trae son nuevamente ese tipo de complicaciones. ¿Y por qué las menciono? Porque habría que ir viendo qué medidas se toman sin afectar de esta forma. Vimos que en la medida que se fueron abriendo las restricciones, la actividad económica comenzó nuevamente a subir. Claro, inclusive a niveles mayores a los que se tenía por la pandemia. Esto puede ser relacionado a un efecto de recuperación económica, llegando hasta su pico más alto en mayo de este año y comenzando a disminuir. ¿Qué es a lo que voy con todo esto? Que la actividad económica está muy relacionada a cómo se desempeña el presupuesto, cómo lo podemos plantear, cómo podemos buscar esos recursos para poder solventar algún problema, ¿no? Y por eso es necesario buscar acciones que faciliten la actividad económica. Luego, aquí tenemos un poco para que vayan viendo ya de dónde salen los ingresos que tiene el Estado. Esto es para el año 2021, este año en el que estamos, y aquí tenemos que los ingresos tributarios son más o menos el 67.9% del origen de los recursos que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que por el momento todavía el presupuesto de Guatemala se está financiando por parte de los impuestos en su mayoría. 67.9 es un porcentaje muy alto. Luego tenemos los ingresos no tributarios y donaciones, 5.1%. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente de lo que nos regalan pues no es mucho lo que juega un papel fundamental, ¿no?, en el presupuesto. 5% es muy bajo. Pero acá viene algo que está creciendo muy grande y es la emisión de bonos y préstamos externos. 23.4% del presupuesto se financia por parte de estos. Y luego los saldos de caja y otros, que es un 3.6%, eso es cuando hay algún presupuesto que no se ha ejecutado, que hay algo que cierto ministerio no tuvo la capacidad de terminar su presupuesto, ¿no? Y si eso no tenía un fondo específico por parte de un préstamo, eso se va al fondo común y ahí ya se pueden hacer esas readecuaciones que siempre sirven para el año siguiente. Y en el tema de los egresos, acá es donde quiero que pongamos mucha atención. Vean cuánto del porcentaje se va en temas de funcionamiento, un 65.5%. Solamente un 18.9% en temas de inversión y para el pago de deuda destinamos un 15.6% de este total que está acá. Ojo acá, aquí si bien dice funcionamiento 65.5%, muchas veces se tiene la percepción de que ese funcionamiento es puramente pago de salarios, pero a veces no es así. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, claro, ahí sí hay, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero se toma dentro de los gastos de funcionamiento el remozar una escuela, porque es algo que ya se tiene. Puede ser también remozar algún edificio público, puede ser también darle mantenimiento, por ponerles un ejemplo, si hay alguna maquinaria que sirva para construir carreteras, ese mantenimiento va incluido dentro de los gastos de funcionamiento, no es puramente el tema de salarios. Y el tema de inversión es precisamente comprar algo nuevo, construir algo puramente nuevo, algún edificio nuevo y todo lo demás. Entonces ahí es donde se van viendo ese tipo de situaciones. Ahora aquí tenemos la estructura que se está planteando para el año 2022, para que la vean. No voy a entrar muy a detalle, esto fue compartido por el Ministerio de Finanzas obviamente. Lo que quiero que veamos son las variaciones. El ministerio que está recibiendo un mayor incremento por el momento es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con un 38.77% es lo que están planteando. Creo que va muy de la mano a la crisis que estamos llevando, ¿no? O sea, es necesario empezar a ver algunos temas en esos aspectos y si quieren lo podemos ir discutiendo, ¿no? Se puede ir viendo, no sé, los refuerzos de las vacunas, continuar con remozar los centros de salud, la compra de insumos, la atención a los hospitales y todo lo demás. Y aquí es donde se va y nos damos cuenta que este tipo de eventualidades son las que manejan y las que hacen que un presupuesto sea reformulado, porque si ven años anteriores, sí había un incremento en el presupuesto del sector salud, pero era cercano a un 5 o un 10%, que es la forma orgánica en la que va creciendo un presupuesto, ¿no? Sabemos que los presupuestos siempre van a ir creciendo a medida que hay más población, hay más necesidades, hay más actividad económica y todo lo demás. Pero en este caso, al ser algo tan específico como una pandemia, que es la que estamos viviendo ahora,
pues por ese tipo de cosas se da este 38.77%. Dentro de los ministerios que tienen otros incrementos más considerables, tenemos al Ministerio de la Defensa, 11.64%, al Ministerio de Educación, 11.06%. Yo llevo como 2 o 3 años haciendo nada más un análisis del Ministerio de Educación y este comportamiento es bastante normal, siempre incrementa más o menos así. El Ministerio de Economía con un 28.33% y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un 57.27%. Son los que creo que han… Bueno, y también tenemos a la Procuraduría General de la Nación con 27.8%. En general, comparando el año pasado con lo que se está planteando este año, vamos a ver un incremento del 7.48% en general de todo el presupuesto total de la nación. Nuevamente, como les digo, acá lo que se tiene que buscar es cuál es la necesidad más inmediata a cubrir, por ejemplo, cuáles son las necesidades que ya venimos atando, ¿no?, desde hace bastante tiempo, por eso es que creo que se dan esos incrementos por lo general. En el caso también del Ministerio de Medio Ambiente, se ha visto, pues, por todos los temas, ¿no?, que hemos venido viendo aproximadamente hace como 10 años, ¿no?, de lo relacionado al manejo del medio ambiente y todo lo demás que se requiere, que también por eso se pueden ir dando esos incrementos. Lo que quiero que quede aquí claro es que un presupuesto se reformula con base a las necesidades que tiene una población. Tenemos que tener, por eso es que es importante tener datos tan certeros de cómo está la situación de Guatemala para poder tomar este tipo de decisiones y también con base en los resultados de cómo se está manejando la economía. Creo que son 2 puntos muy importantes que hay que tomar a consideración. Luego, tenemos el comportamiento del gasto público. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí tenemos los porcentajes de ejecución que se han tenido por año en cada uno de los ministerios, las secretarías, ¿no?, y todo lo demás. Y esto es lo que define qué tanto presupuesto se le va a asignar a cada uno de estos. Si quieren los vamos viendo. A partir del año 2019, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud. Tenemos que terminar el año 2019 con un 46.87% de ejecución de todo su presupuesto en total. Luego va por un 42.63% en el año 2020. Y ahorita para el año 2021 están planteando un 53.43%. Esas son cifras preliminares. Luego tenemos que los que más han ejecutado por lo general son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura es de los más bajos, pero sí ha ido mejorando con el tiempo. El Ministerio de Comunicaciones siempre se mantiene más o menos en un 40%, el Ministerio de Energía y Minas igual. Tenemos el Ministerio de Educación, que es uno de los que ejecuta, digamos, de cierta forma más fácil. Igual el Ministerio de Finanzas, que está por acá. Y por lo general el comportamiento para estas fechas es más o menos así. Tendríamos que estar cercanos a un 50%, adelante de un 50%, estoy hablando de 60, 70%, porque por lo general la idea es que se gaste el 100% durante todo el año. Eso es lo óptimo, lo que debería de pasar. Y eso es lo que va a irnos indicando, ¿no?, más o menos cómo se dan este tipo de mejoras, ¿no? Entonces, antes de pasar, bueno, aquí estamos en esta parte de cómo fiscalizar el presupuesto. Antes de pasar a esto, quiero hacer una mención muy especial al tema de las restricciones que se dan en algunos aspectos del presupuesto. Como les decía, sabemos de que tenemos un presupuesto ya planteado, tenemos los ingresos del Estado, pero adicional a eso hay que hacer esos aportes. Por ejemplo, en el caso de la San Carlos, que es un 5% que se le tiene que destinar de los ingresos, nuevamente tenemos al organismo judicial y dentro de lo del organismo judicial se le va un poco a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a la larga esto nos va dando ciertas restricciones de cómo se pueden ir manejando los fondos. También algo muy importante es el tema de la deuda de las obras de arrastre. Es una restricción que existe de que hasta que no se completen algunas de las obras que están en proceso, no se puede de cierta forma entrar a nuevos proyectos. Entonces eso nos va limitando de cierta forma la capacidad para poder avanzar. ¿Qué es lo que se requiere para este punto exactamente? Pues creería que habría que revisar qué es lo que están teniendo los ministerios, qué es lo que están teniendo inclusive las municipalidades en algunos casos, para el manejo del presupuesto, qué es lo que les impide de cierta forma ejecutar esos fondos, si existen muchas restricciones, que es algo que habría que llevar, considero, a una discusión, revisar cuáles son la situación actual de las leyes que tenemos y para esa forma ir de cierta manera facilitando el proceso, porque en la medida en que tengamos una ejecución más rápida,
nosotros como ciudadanos vamos a tener una percepción un poco mejor de cómo se van manejando las obras. Y aquí voy al tema de cómo fiscalizar el presupuesto. Tenemos varias herramientas que nosotros como ciudadanía podemos utilizar, que creo que debemos usar. Es nuestro deber cívico, ¿no?, el estar enterados de cómo se va manejando. Y aquí tenemos primero el SICOIN. Este lo encuentran, ahí sí que solo se pone en Google, ¿no? SICOIN es parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Al principio es un poco complicado de utilizar, se los digo de verdad, pero después de usarlo unas 2 o 3 veces, ahí puede ir viendo uno en tiempo real, y cuando digo tiempo real me refiero a mensual, ¿no?, cómo va la ejecución presupuestaria, cómo se distribuyó la cantidad de fondos que hay que ir viendo, a quién se le quitó para pasarle a qué ministerio. Pueden buscar inclusive programas específicos, si quieren revisar, por ponerles un ejemplo, el Ministerio de Educación, el tema de la distribución de alimentos, ahí mismo lo pueden ir filtrando y ahí les va a aparecer esa información de cómo se va ejecutando, quién lo está haciendo y todo lo demás. Si queremos ver el tema de las compras, ¿no?, y las contrataciones, tenemos el portal de Guatecompras. También nuevamente es algo complicado, pero yo creo que estar mapeando y tomar un tiempo libre para poder revisar esto, que es muy importante para nosotros, creo que sería de bastante beneficio, ¿no?, como ciudadanos, aprovechar un tiempo ahí que tenemos, no estar en redes sociales y revisar alguna de estas dos. Luego tenemos el acceso a la información pública. Como tal, existe una ley de acceso a la información pública, nosotros podemos hacer uso de ella, y también por parte de nuestros representantes en el Congreso, que son las personas que también pueden fiscalizar el uso de los fondos públicos, cómo se pueden ir manejando y todo lo demás. Y creo que hay que aprovechar, si se tiene una buena comunicación con nuestros representantes, para poder revisar, ¿no?, cuáles son las prioridades que se tienen y todo lo demás. Lo importante aquí, y lo que quiero dejarles a ustedes, es que la mejor fiscalización es la que nosotros como ciudadanos hacemos. ¿Por qué? Nosotros somos los que hacemos uso de los servicios, nosotros somos los que hacemos uso de los bienes públicos, nosotros usamos las carreteras, nosotros usamos los puertos, nosotros usamos todo eso, y son a la larga los ingresos que salen de nuestra actividad económica, de los impuestos que pagamos, del IVA que pagamos cuando compramos alguna cosa, de todo lo que nosotros podemos obtener, ¿no? Entonces creo que también es parte del trabajo como ciudadanía el estar fiscalizando todo esto. No podemos salir solo cuando hay algún evento o algo que se vuelva mediático, ¿no?, sino que debería ser un trabajo constante. En la mayoría de los países donde están mejor es porque la población se mantiene constantemente revisando y es muy cercana y muy certera a revisar la actividad de su gobierno. Yo me quedo acá con esto. Aquí está mi contacto en Twitter por si me quieren seguir para que seamos más adelante, y abro el espacio a preguntas y respuestas. No sé si alguien tendrá algo que quiera comentar, por favor. No sé si les van a dar micrófono o... Solo hemos descentralizado lo administrativo, pero no hemos descentralizado lo económico, y eso también nos afecta porque como partido político nosotros tenemos que ver los poderes locales, departamentales, como también intervenir en el desarrollo del presupuesto para poder saber las necesidades de los poderes, y eso es interesante que lo tomemos en cuenta, como decía usted, hacerle los cambios a la ley para que este presupuesto también se descentralice y llegue a los municipios y a los departamentos, y poder también lograr el desarrollo económico de los municipios y los departamentos, porque usted muy bien sabe que si logramos descentralizar lo económico a los municipios y a los departamentos, vamos a desarrollar a esos municipios con la industria y el comercio. Eso es interesante, se ve en Europa.
muy bien lo sabe, y en el norte, donde esos municipios se desarrollan así porque los presupuestos son descentralizados y poder desarrollar a los comercios y a la industria local y departamental, y no digamos nacional, ¿no? Gracias. Sí, usted menciona algo muy interesante, y es precisamente que en la medida que los países son más grandes se tienen que ver en esta situación de ir descentralizando. Y algo muy puntual también que hace es el tema de revisar la competitividad. ¿Por qué lo menciono? Porque podemos descentralizar, ¿no?, el presupuesto, y sabemos que van a haber algunos municipios o algunos departamentos que ya van a estar listos para recibir ese tipo de inversiones, solo necesitan, por ejemplo, el dinero para poder adecuar, ¿no? Estamos hablando de tema de carreteras, de tema de conectividad, de energía eléctrica y lo demás. Pero sí es muy puntual y me parece positivo que usted lo mencione, el hecho de buscar, de cierta forma, el acercar, ¿no?, el Estado a algunos de esos municipios que hace falta, porque solo así podemos ir viendo las necesidades puntuales que se tienen, porque es algo que puede pasar, y que sea un proceso, podría llegar a ser a algún punto más rápido, porque se sabe qué es lo que se requiere específicamente en un punto, y las personas que conocen y que están ahí van a ser las que van a tomar esas decisiones. Gracias por la intervención, y me saluda ahí a Reibel, por favor. ¿Alguien? Buenos días. Si se tomara en cuenta solamente las necesidades para la elaboración del presupuesto, las necesidades que tiene nuestro país, digamos, entonces no alcanzaría un presupuesto de 200.000 millones, de 300.000 millones, porque las necesidades son demasiadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la relación presupuesto y la recaudación? Esa es la pregunta. ¿Sí? Ok, bueno, aquí le quisiera agregar que también cuando se habla de necesidad, creo que habríamos que plantear específicamente a qué nos referimos, porque podríamos decir, no, o sea, sabemos que hay necesidad de recursos económicos, entonces lo que tendríamos que plantearnos es tal vez no dotar de esos recursos económicos, sino de arreglar y de mejorar las condiciones para que existan esos recursos económicos para las personas. Creo que ahí yo tendría que haber hecho esa puntualización. Con respecto al tema de los impuestos y de los ingresos, lo óptimo, lo ideal sería de que con solo los ingresos que recaudáramos se pudiera financiar el presupuesto. Creo que eso, al menos el presupuesto ordinario, cuando me refiero a esto, es a todos los gastos de funcionamiento, a todos los gastos inclusive algunos gastos de inversión, y que el tema de los préstamos se deje puramente para crear algo completamente nuevo que va a tener algún rédito. En cuanto a la medición que usted me dice, pues precisamente lo que se hace es, con base a lo que se recaudó, por eso es que la SAT juega un papel fundamental acá, plantea cuánto fue el de este año y cuánto es lo que se está necesitando para el año siguiente, y ahí es donde se ve si se puede cubrir o no, y ahí es donde sale esa medición que les presenté anteriormente. Lo estoy mencionando de forma muy sencilla, ¿no?, donde representaban nada más un 67% de los ingresos para financiar el presupuesto. Entonces así es como se va manejando, por eso es que se debe trabajar, y lo mencionaron ustedes también en la pasada, me recuerdo, en ver los temas de dónde se están perdiendo los ingresos tributarios, lo mencionaron ustedes precisamente en el tema del contrabando y todo lo demás, en los temas de las aduanas. Entonces, en la medida que vayamos avanzando eso, vamos a tener esos ingresos que nos pueden permitir disminuir la dependencia que se tiene de la deuda actualmente. Muy buen día, licenciado. Mi nombre es Roger Valenzuela. Vengo del departamento de Santa Rosa, el oriente del país. Y tengo aquí de compañeros a dos colegas, peritos ingenieros agrónomos, uno de Chimaltenango y otro de Retauleo. La pregunta hacia usted es, ¿considera que el presupuesto que se elabora actualmente está ajustado a la realidad? Y lo quiero fundamentar, y por favor, con el permiso de la audiencia, quiero expresar algún concepto personal. Me parece que este presupuesto que se maneja y que va a ser aprobado por el Congreso de la República, y que ya lleva unos 2 o 3 años de estarse manejando el mismo presupuesto en términos de cantidad, es un presupuesto vergonzoso. ¿Y por qué digo que es vergonzoso? En primer lugar, ese presupuesto no se ajusta a las necesidades de la población.
Yo no sé si usted tendrá algún dato ahí que lo compare con otros países del mundo y que diga cuál es la cantidad de dinero que debe invertirse por ciudadano que existe en el país. Porque los índices de desarrollo humano, en lugar de mejorar, vamos para peor. Mala salud, mala educación, malos ingresos en la población. Usted hablaba al principio que deberíamos de llegar a una meta al menos de un 13% del presupuesto sobre el PIB. Ese es un acuerdo de paz. Son de las cosas que se negociaron en el pasado y estamos muy lejos de llegar a eso. Y no importa que aumentemos el presupuesto sobre la base del PIB, cuando tenemos un presupuesto donde el 80% se va para gastos de funcionamiento y pago de una deuda. Únicamente queda un 20% para hacer algo. Nosotros los agrónomos no somos agrónomos de asfalto. Algunos se mueven por asfaltos. Nosotros nos movemos por caminos de terracería, por callejones. Vengo de un municipio que está a no más de 50 kilómetros de aquí de la capital. Cumplió 100 años ya de vida. Y la gente no puede sacar su producción de las fincas. No hay caminos rurales. Y sabemos nosotros que en ese presupuesto, para el 22, el Ministerio de Agricultura está pidiendo 1.300 millones de quetzales, que no llegan ni al 1% del presupuesto nacional. Y dicen ellos que está muy bien. Son personas que dirigen el país, que no conocen el país. Y alguien que no conozca el país, ¿cómo va a estar planteando cosas en el presupuesto? Agricultura, que es la base del país, en lugar de aumentar su presupuesto, lo está disminuyendo con la venia de los actuales funcionarios del Ministerio de Agricultura. Lo cual, digo nuevamente, es vergonzoso. Entonces, ¿ese presupuesto se apega a la realidad, licenciado? Muchas gracias. Ok, gracias por su comentario. Gracias por su comentario. Primero, lo que quisiera agregar acá es que en el tema de caminos rurales tendría que ser otra de las entidades que está involucrada, es el Ministerio de Comunicaciones. Pues precisamente no solamente el tema del Ministerio de Agricultura. Entonces, por ahí también habría que ir viendo. En este caso, todo esto se está planteando gracias al plan operativo que tiene cada uno de los ministerios. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de los ministerios plantea qué es lo que requiere y qué es lo que necesita para continuar el año siguiente. En el caso del Ministerio de Salud, pues por eso se hizo ese tipo de previsión, ¿no? Ellos presentan qué es lo que tiene que ir viendo y cómo se tiene que ir aplicando. En este caso, lo que le digo es que la mayoría de indicadores sí están tomados a consideración, como la actividad económica, pero existen este tipo de eventualidades y aquí es donde existe un problema que siempre lo he mencionado y es cómo enlazar lo que usted menciona a los municipios, y lo mencionaban anteriormente, con la toma de decisiones más arriba, ¿no? Es muy complicado, sé que es complicado, sé que ha habido dificultades en esos aspectos y ahí es donde habría que ir mejorando ese tipo de canales de comunicación que por lo general son muy difíciles. Aquí las herramientas que se tienen como población, nuevamente se lo repito, yo sé que puede que suenen redundantes para la situación actual, pero sí habría que irlos adaptando poco a poco. En los talleres de presupuesto abierto se puede incluir perfectamente, por medio de nuestros representantes también, ¿no? Los representantes de su municipio, de su departamento, buscar la forma de acercarse a ellos para plantearle este tipo de situaciones, porque existen fondos y mecanismos para poder realizar eso. Tenemos los COCODES, tenemos los CODEDES, los COMUDES, que sirven para ese tipo de proyectos y que precisamente por algunos temas se ve la complicación de ejecutarlos, pero si existe una ciudadanía organizada para poder llevar a cabo este tipo de procesos, creo que sí se pueden lograr. Son algunas luces que le puedo mencionar actualmente y por lo general creo que ahorita este presupuesto, exactamente se está enfocando más que todo en el sector salud. ¿Por qué? Porque ahorita va a ser el tema puntual. Se lo digo porque ahorita es un caso eventual, es un año, digamos, muy atípico, inclusive el año anterior también se toma así. No se van a tomar de referencia ahora en adelante para cualquier toma de decisiones porque fueron algo que salió muy de las manos. Creería que lo que hay que hacer es precisamente avanzar en esos aspectos, tratar de inmunizar a la población, mejorar en los temas de la atención para poder tomar decisiones más puntuales. Sé que no es lo que se gusta escuchar a veces, pero por ahí va un poco la cosa. Es que son 2 años muy, muy atípicos, realmente los que estamos viviendo actualmente. El año anterior y me atrevería a pensar que la mitad del año siguiente va a ser un poco complicada también en temas de salud y en temas de cómo se desempeña la economía. Y buenos días a todas y todos. Primeramente,
Sí, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, por los que no escucharon. Quiero felicitar, y yo creo que todos estamos con esa ansiedad de felicitar al licenciado Mérida por la gran valentía, el gran deseo, el entusiasmo, el esfuerzo de haber hecho la composición directamente del himno del partido. Uno, muy bonito. La música de los instrumentos, no digamos, 100%. Yo le digo esto porque yo también toco cualquier tipo de instrumento. Dos, ¿qué atribución o por dónde gira lo que es las donaciones y que me parece muy bajo? Bueno, la voluntad de Dios, ¿verdad? El 5% que usted dijo. 3, ¿de dónde sale o de dónde proviene? Y esto no sé, ¿verdad?, si en algún momento se ha aclarado, pero yo hago la pregunta. El porcentaje que se les otorga o se les acredita o se les da a las municipalidades de nuestro país, solamente. Muy bien. Me uno también a las felicitaciones por el himno del partido. Con respecto a lo que hace la pregunta del tema de las donaciones, esto es muy variable, porque es precisamente lo que se reciba de cooperación internacional en muchas ocasiones. Va a variar bastante dependiendo del año. O sea, son fondos que realmente se destinan por apoyo, por cooperación, por países amigos y todo lo demás. Entonces, sí es un rubro muy pequeño, del 5%, pero creo que es lo usual, lo suficiente. No quisiéramos ahí sí que seguir recibiendo más por así decirlo, donaciones para financiar nuestro presupuesto. Creo que no sería lo ideal. Mucho se va en algunos programas, más que todo eso es en temas de educación. Hay algunas escuelas que financian algunos países y todo lo demás, entonces por ahí lo podemos ir viendo. Ahora, con respecto a lo que usted menciona, el tema de las municipalidades, ese es un porcentaje que se destina precisamente, si no estoy mal es como el 5%, un poco más, que viene de los ingresos que tiene el Estado como tal. Entonces, cuando uno plantea el presupuesto que les acabo de presentar, el de ingresos y egresos, ya tiene que ir planteado sin esa cantidad que se le destina a las municipalidades, porque ya está, digamos, en ley que ese porcentaje se va directamente para la distribución entre todas las municipalidades, que es el 5% más o menos. Así es como, de ahí de los ingresos tributarios es donde sale. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Allá. Perdón, vamos a hacer una pausa y un anuncio comercial. El vehículo Toyota blanco, tipo camioneta con placas 457 JJD, necesitamos por favor que lo movilicen. Muchas gracias y ahora sí damos paso a la siguiente pregunta allá, por favor. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿se sabe que el presupuesto para el año 2022 es cercano a los 104,000 millones? Dentro de ese proyecto de presupuesto se estima que entre los renglones de endeudamiento interno y endeudamiento externo suman casi 18,500 millones. Eso significa que ese presupuesto no llegarse a ejecutar por falta de dinero o porque la SAT no llegó a la meta requerida o el Congreso de la República no aprueba los préstamos que se han solicitado y no pueda financiarse. Perdón, me está preguntando qué se puede hacer si en algún caso no tenemos esos recursos. Sí, así es. Ok. Muy bien, primero las opciones que se tienen cuando no se llega a completar lo que se requiere para un presupuesto está nuevamente pedir préstamos o en este caso emitir bonos por parte del gobierno, que es la práctica que se hace usualmente. Estos bonos van por lo general a plazo de 1 año, de 5 años o de 10 años.
es la herramienta que tiene Guatemala. Los bonos de Guatemala son bien calificados porque siempre se cumple con con los plazos para poderlos pagar. Solo hubo un desfase, creo que fue hace como 2 años que se estaba atrasando el pago, pero al final sí se completó. Para poder cubrir ese tipo de necesidades, por lo general se recurre a esos bonos. Son más baratos que adquirir un préstamo, y lo que pasa también con un préstamo es que cuando se adquiere un préstamo es para un punto específico. ¿A qué me refiero con esto? Si es un préstamo para una carretera, esos fondos solo pueden usarse para ese proyecto como tal, no se pueden mover a cualquier otro ministerio o a cualquier otra necesidad. Entonces también se tiene como una complicación en el momento de querer adquirirlos, porque sí, precisamente, y primero que no pueden ser utilizados para funcionamiento. Entonces la herramienta que tenemos para poderlo utilizar es la emisión de esos bonos. Buenos días. ¿Incluye el presupuesto nacional una asignación para las organizaciones no gubernamentales, ONG? ¿Y quién las fiscaliza? Ok, en este caso tengo entendido que sí hay algunos porcentajes para algunas organizaciones como estas. Primero, dentro del funcionamiento de una ONG tiene que estar la transparencia de sus fondos, que se le puede solicitar en cualquier momento a la que se esté interesado en fiscalizar. De hecho, tengo entendido que si reciben fondos públicos, tiene que encontrarse dentro de la plataforma del SICOIN. Nuevamente habría que buscarla, y se los digo, ¿verdad? Específicamente en los programas. Cuando uno abre en esta plataforma, lo puede ir filtrando. Por ejemplo, en el sector salud, sé que hay algunas que prestan ese servicio. Entonces, se filtra primero por el ministerio, luego por la actividad o por el programa, y ahí podemos ir viendo que ahí va a estar específico cuáles son los fondos que se destinan. Y dentro de eso mismo dice a quién se le destinan. Entonces ahí es donde se puede revisar. Pero sí está contemplado dentro de cada uno de los ministerios que requiere del apoyo de este tipo de organizaciones. Solamente las que reciben fondos públicos. Las que reciben fondos privados o de alguna otra organización de otro país, pues al ser alguna entidad completamente privada no son sujetas a este tipo de funcionamientos. Pero las que reciben fondos del Estado sí tienen que responder por esa parte. Buenos días, mi nombre es María del Carmen Ordóñez. Una consulta, ¿la SAT tiene una meta establecida para poder, para el presupuesto, para lo que se ha presupuestado para el año siguiente? Cuando esta institución no llega a esa meta establecida, ¿tienen algún tipo de consecuencia? Ok, sí, definitivamente la SAT tiene su meta de recaudación. ¿Cómo se maneja esto? Pues el consejo como tal de la SAT lo revisa, se la plantea al superintendente y nuevamente toma en consideración el desempeño económico. Por ejemplo, el año pasado era obvio que no se iba a poder llegar a la meta por la situación en la que estábamos, ¿no? Entonces ese tipo de contexto siempre se toma en consideración. Sobre las consecuencias que se pueden tener, sí hay. De hecho, la más conocida, ¿no?, es que si en algún caso no se llega a la meta de recaudación, el superintendente que está actualmente, ¿no?, él puede apelar a explicar el por qué no llegó, o si no, en algún caso se solicita su remoción y se busca otra persona directamente, con base en lo que plantea el directorio de la SAT. Pero así es como se maneja. Esas son la consecuencia más cercana que le puedo decir que se tiene y la más fuerte. Se puede remover al superintendente por ese motivo. Muy buen día, mi nombre es Juan José Comparini. Mi pregunta sería la siguiente: ¿por qué en el presupuesto debe presentarse al Congreso de la República en cada año en septiembre, si se aprueba en noviembre? Sí, ese es más que todo el tema del diseño de la ley. Se recibe en el mes de septiembre, se tiene durante todo ese tiempo para poderlo discutir, esos movimientos y todo lo demás, y en general es que para esa fecha lo que se estima es que ya se tienen los resultados del año anterior, ya, o sea, de toda la ejecución que se dio por estos temas también de las deudas de arrastre, perdón, de las obras de arrastre y todo lo demás. Entonces, está fundamentado así, y ya vimos que se utilizan los meses de febrero a abril para poderlo planificar. Después se tiene que dar el tiempo de abril hasta septiembre para poder realizar todos estos procesos de presupuesto abierto, que es muy nuevo, la verdad es que esto es muy nuevo, y toda esa socialización que tiene que haber durante el proceso y el involucramiento de la población. Entonces, por eso se da ese margen de tiempo.
y en teoría cuando llega ya al Congreso se tendría que tener todo, ahí sí que todo tomado en cuenta, y ya sería una discusión un poco más de aspectos técnicos basándonos en esto de acá. Por eso es que se dan esa temporalidad, ¿no? No sé si alguien más. Dale, vas. Muy buenos días, Luis Pablo. Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Agradezco al periodista Luis Montúfar la invitación y felicitando también al secretario general del partido, al licenciado Lexan Mérida, también al diputado Douglas Rivero, que siempre están en primera línea con estos temas, y a todos los diputados de la bancada del Partido Humanista. Creo que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es el corazón y la columna vertebral del Estado de Guatemala. Se habla desde hace décadas de la importancia de reducir la pobreza, de crear fuentes de trabajo, oportunidades, infraestructura, y todo esto pasa por la aprobación del presupuesto anualmente en el Congreso de la República. Desde su perspectiva, ¿cree usted que este presupuesto es suficiente, es viable para resolver estos problemas? Y de ser necesario más presupuesto, ¿cuál sería la solución tributaria que usted le podría dar a esta situación? Tomando en cuenta que nuestro país Guatemala es un país que tiene un crecimiento económico del 3.5 del PIB, más sin embargo, como países como Japón, Corea y Taiwán, cuando tuvieron un presupuesto del 6%, cuando tuvieron un PIB del 6% y más, ahora tienen superávit económico, lograron ellos resolver entonces su situación tributaria, su situación para poder generar esas oportunidades, generar estabilidad política, económica y social para sus estados. Entonces, agradezco la participación de su persona y el dominio del tema en cuanto al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que es un tema constitucional. Muchas gracias. Ok, le voy a empezar contestando por la última, que eran las herramientas que tenemos para poder fortalecer los ingresos tributarios. Creo que es muy clave acá el manejo del tema del contrabando. Se pierde una gran cantidad de dinero por ese tipo de situaciones, no por los ingresos que se dan. Más que todo de perseguirlo, creo que sería facilitar el comercio. Ya lo hablé en la ocasión anterior, tal vez analizar una unión aduanera que facilite ese proceso, ¿no?, entre el intercambio entre mercancías. Por el momento tenemos las herramientas para hacerlo con Centroamérica, y después se podría plantear algunas propuestas con México, ¿no? Y eso nos ayudaría un montón a evitar ese tipo de situaciones. Esa es una. La otra, creo que tenemos tecnología suficiente y lo hemos visto precisamente en las aduanas que están colindando con Honduras, donde se puede implementar ese tipo de tecnología para poder evitar este tipo de situaciones. Por ahí va la cosa. Creo que también revisar todos los temas de evasión, no buscando un castigo como tal o cerrar empresas, porque eso sería todavía más complicado, sino buscar la manera de facilitar el pago de los impuestos también, el identificar dónde se están perdiendo y el tratar de tomar acciones que permitan de cierta forma llegar a un acuerdo entre ambas, ¿no?, tanto el sector privado como el sector público, porque ambos van de la mano y nos necesitamos el uno con el otro. Y con respecto a este presupuesto le puedo decir, por el momento pues creo que nunca va a ser suficiente, va a ser complicado que lo podamos ver así, pero lo que sí habría que ir considerando es que dentro de las acciones o lo que se plantee en la formulación de un presupuesto tiene que ser utilizar los recursos para plantear y para dejar las bases que nos permitan tener un sistema económico que vaya creciendo a esas cantidades que queremos. 6%, sí, bueno, si vamos del 6% para arriba por unos 10 años, creo que vamos a dar una mejora muy buena, muy palpable. Entonces, todo lo que tiene que ir orientado al presupuesto tiene que ser en manejo de temas de competitividad, de conectividad, para poder captar por el momento y la oportunidad que tenemos con la movilización de las cadenas de valor. Porque ya les dije, hay una dependencia muy grande de China que nosotros como región podríamos abarcar y tomar. Esa sería la respuesta. Buenos días. Sería la última, ¿verdad? Sí, sería la última, pero sí, adelante. Buenos días. Solo como aporte, de acuerdo al artículo 257 de la Constitución, es el 10% para las municipalidades.
Sí, ahí estaba ahí desfasado. Una pregunta, de cómo ha estado la situación de las propuestas del gobierno en el Congreso, podría ser que este presupuesto no sea aprobado. Yo creo que hay un gran riesgo de que no sea aprobado. Si fuera aprobado, pasaría igual que la última vez, que la ciudadanía se opuso y hubo boicot para que no fuera aprobado. Entonces, ¿cuál sería el menor de los problemas? ¿Qué solución se le puede dar para que se acople a la realidad ya del 2022? Ok, creo que en cuanto a lo acoplado, en este año estamos más o menos bien. ¿Y por qué se lo digo? Porque se utilizó como base los planes operativos de cada ministerio. Eso es algo positivo. Si bien no se les aportó todo lo que requerían, pero sí un gran porcentaje de lo que se quiere. Lo que pasa con el presupuesto del año pasado es, creo que más que la aprobación, digamos, el malestar de la población se vio reflejado en la forma, por así decirlo, en la que se aprobó. Vimos que fue casi a las 2 de la mañana, una cosa así bien tarde, y no hubo mucha discusión. Entonces, yo creo que sí se está tomando un camino muy diferente, muy distinto al del año pasado. Creo que en la medida, yo creo que no molesta acá realmente qué es lo que se aprueba o no, sino que se utilice bien y que la población esté enterada de las decisiones que se están tomando. Creo que eso es algo muy fundamental y que tienen que tomar a consideración para esta aprobación, para evitar este tipo de situaciones como la del año pasado. Creo que además la socialización no es tan complicada, no es tan difícil, tienen las herramientas que se utilizaron en los proyectos anteriores, están las redes sociales que nos facilitan, ¿no?, realmente el poder comunicar y presentar a la población qué es lo que se quiere aprobar, y creo que es algo que deben de tomar muy a consideración para esto. Con respecto a si se va a aprobar o no, la verdad es que actualmente la situación del Congreso no se puede determinar, ¿verdad? No me atrevería a decir un vaticinio, pero esperemos que sea de la mejor manera y que el descontento social no se traduzca en lo que se vio el año pasado, que no siempre es la respuesta, ¿verdad? Eso sería todo. Gracias. Vamos a agradecerle muy especialmente al licenciado Luis Pablo San José Guzmán, una excelente exposición respecto de lo que significa el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2022. Y ojalá que sea aprobado. Vamos a dejarle el uso de la palabra a la ingeniera Laura Mérida, directora del Centro Humanista de Estudios Políticos y Sociales y coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación de Afiliados UFCA del Partido Humanista, para que despida esta conferencia. Buen día, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias al licenciado San José y al Instituto Republicano Internacional por su tiempo para capacitar a nuestros afiliados. Me complace invitarlos a la siguiente conferencia el día 6 de octubre a las 7 de la mañana en el mismo lugar, su casa, y la conferencia abordará el tema Balanza de Pagos e Impuestos, nuevamente a cargo del licenciado San José. Y como aviso, si ustedes no están afiliados, se pueden abocar a la mesa de inscripción allá para que se afilien al partido. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, ingeniera. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos para el próximo mes, en octubre, cuando vamos a tener una nueva conferencia especial para ustedes. Buen día.